se encuentran documentos del siglo XVIII y del siglo XVII de Safed, de la misma escuela, donde estos cabalistas iban escribiendo diferentes exorcismos, es decir, hay pruebas de exorcismos en el campo, digamos, de este grupo. Es curioso que vinieron después, en la segunda generación de Luria y Cordovero. Ellos ya habían muerto y Vital ya había pasado a Damasco, donde en esa segunda generación empiezan a aparecer documentos sobre diversos exorcismos. Y totalmente de acuerdo en que a lo que tú llamas posesiones positivas, de alguna manera, sería en el fondo una vibración con el alma del tzadik, ¿no? Es decir, estás en conexión con esa vibración del alma del tzadik, pero así como Dios te ayuda a lo bueno, también te ayuda en lo malo, porque al final de lo malo tienes que aprender. Entonces, la cuestión es cuándo termina el aprendizaje en lo malo, porque al final, recordemos algo, todos tenemos que terminar en el tikkun. Así que estas energías negativas, cuando empiezan a hacer daño a la propia persona que está operando con este tipo de energías desviadas, no me gustaría llamarlas intrínsecamente negativas, porque no lo son energías neutrales mal direccionadas, ese sería el término exacto, ¿no? Esas energías neutrales mal direccionadas, que las llamamos energías negativas, al final están a disposición de ponerlas en un buen sitio. Al final, el mago negro arrepentido, es decir, el clipótico que hace teshuvá, para llamarlo de alguna manera, ese clipótico que hace teshuvá, luego se relaciona con las mismas energías neutrales para llevarlo a buen término, para encauzarlas, ¿no? Porque de alguna manera sabe que no las tiene que utilizar para el mal. Eso me hace acordar a los apócrifos del Nuevo Testamento, cuando Jesús iba matando niños por ahí y le dicen al padre y a la madre, pero este niño tiene poder. Si lo refinan, va a ser un hombre con muchos milagros. No sé si has leído algunos apócrifos del Nuevo Testamento, sí, donde el pequeño Jesús era como un Chucky, digamos, iba matando niños por ahí. Y le dice Gamaliel, escúchame, ponga a este niño con los dones que tiene al servicio del Tikkun Olam, porque va a ser una gran persona, un gran rabí. Claro, para eso hay que leerse muchos de los apócrifos para que se entienda que la niñez de Jesús, qué indisciplinado que era, ¿no? Pero lo que nos está mostrando para mí esos apócrifos es que de repente una persona cuando es joven o cuando es niño no controla las energías y tiene muy difuso el bien y el mal, tiene muy difuso la cuestión ética. Y entonces, cuestión ética que me parece que también aquí estamos hablando de algo que me parece importante señalar, ¿no? La desviación de energías neutrales, que tienen que ver o no con la moral. Yo en general digo, hay que dejar un poco la moral de lado, porque a veces con la excusa de la moral hay mucho desequilibrio. Y donde yo particularmente estoy viendo desequilibrio hoy, no sé si tú lo estás viendo igual, es en el nivel de agresión en las redes sociales. El nivel de agresión en las redes sociales es altísimo. Es decir, la gente, mucha de la gente, no toda, mucha de la gente está muy agresiva. Indudablemente este nivel de agresividad está creando muchísima cantidad de fisuras a nivel mundial para que estas energías negativas entren. De hecho, sentimos que estamos en un momento de baja vibración a nivel mundial, ¿no? Con respecto a todos los conflictos, a la guerra que se está produciendo. A mí me parece que aquí hay muchísima gente que está sacando sus fisuras, y esto estamos entrando como en una etapa bastante peligrosa para todos aquellos que estamos trabajando dentro de la luz, porque es muy difícil dar luz en medio de este nivel de agresión continua, porque lo que se ve claramente es que por cualquier excusa la gente se está agrediendo en las redes sociales. No sé a ti cómo ves la situación. Sí, a ver, y pienso que también eso es como dirían, trending, o sea, que es como tendencia. A veces, muchas las veces, quizás por falta de sentido, busca darle sentido a su vida a través de esa agresividad, llamando la atención,
seguidores, tantas cosas, lo cual demuestra otra vez un bajo nivel de conciencia. Volviendo otra vez a la historia que contabas ahorita de ese niño que va haciendo mal en el mundo, pero eventualmente tiene una fuerza que la puede redireccionar para el bien. Entonces encontramos un tan sinsentido en las personas, tanta confusión de espiritualidades, de ideologías, y por eso es tan importante estos diálogos, porque otra vez podemos ver de que puede haber conexiones con otros sistemas espirituales, pero estamos presentando acá cuál es la visión que tiene la Kabbalah y que diferencia todas esas nuevas tendencias de la nueva era y todo ese tipo de ideas, que ni yo entiendo mucho esas cosas, pero hay personas que vienen con una confusión muy grande, que vienen con una frustración también, y muchas veces la manera de liberar esa energía es a través de esa expresión, pero esa expresión es en el ataque, porque quizás atacando al otro es como matando esa parte de su interior, de su parte oscura, que la están viendo en el otro. La ven en el otro, pero no la ven en él. Entonces, yo por eso decía que el trabajo de elevación de la conciencia, el trabajo del tikkun, es fundamental. Es lo mismo que, vamos a volver otra vez al término de los shedim. La palabra shedim, si te fijas, es shin dalet, pero si le agregas una yud, es shaddai. Si le agregas la yud, estás haciendo el tikkun de esa entidad. Entonces, ojo, Shaddai es uno de los nombres de Dios. Decíamos ahorita, citabas a Luzzatto, y esto lo explican también los Mekubalim, que realmente la diferencia entre un ángel y un demonio es simplemente la posición donde está. Luzzatto dice que la palabra para Kishufim viene de, la idea es de las fuerzas que se oponen como a las huestes de los ángeles. ¿Pero qué quiere decir oponerse? No es que estén en una lucha, son enemigos, no, al final todos responden a la divinidad, al Ein Sof. Pero lo que está indicando acá es que opuesto significa dos caras de una misma estructura, es como mi mano. Estás viendo el exterior, pero no estás viendo el interior. El interior y el exterior forman mi mano. El ángel y el Shet es la posición donde está actuando esa energía. Y ya sabemos que por la experiencia en los textos bíblicos, muchas de estas fuerzas espirituales que los llamamos ángeles, cuando están en lo que nosotros definiríamos haciendo acciones de bien, le decimos, uy, qué bueno. Pero cuando los vemos en destrucción, como en Sodoma, Gomorra, y como vemos en diferentes pasajes, diríamos, uy, qué malo. Realmente en la Kabbalah no hay una definición como esa, sino que esos ángeles que están ahora en posición de Kepurá, en posición de Din. Entonces lo que sucede con muchas personas hoy en las redes sociales es que están en posición de Kepurá, pero no comprenden que tienen un potencial muy grande de esa Kepurá, esa fuerza tan grande, poder redireccionarla para el tikkun personal.